cada maestrillo tiene su librillo. Entonces, una de las cosas es, ¿tienes Biblia? Mira, vamos. ¿Tienes Biblia, sí o no? Sí. ¿La lees? Sí. ¿La obedeces? Sí. Uy, lo del frente sí, los niños sí. Ahí te va, ¿vale? No te voy a hacer la broma de ¿me das tu casa, me regalas? No, ¿vale? Ahí bien. ¿Tienes Biblia, sí o no? Sí. ¿La leemos? Sí. ¿La obedecemos? Sí. ¿La compartimos? Sí. Y ahora otra es el 2.0, ¿vale? La versión, otra pregunta que suelo hacer es, yo te pregunto, ¿listos? ¿Vale? ¿Listos? Sí. Vale, pero ustedes o vosotros en lugar de decir sí, contestáis e inteligentes. ¿Listos? E inteligentes. Solo hago en la facultad, lo hago en la roca, allá donde voy, ¿de acuerdo? No sois distintos y no hago acepción de persona. Entonces, ¿listos? Estamos listos y somos inteligentes. Estamos listos, estamos preparados y somos inteligentes. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por lo que ya nos estás hablando desde que llegamos a este lugar, a través de la alabanza, de la adoración, a través de las conversaciones que tenemos los unos con los otros, a través, Señor, directamente de tu Espíritu y tu palabra, Señor, que está siendo expuesta. Ayúdanos, Señor, a recibirla bien, ayúdanos a cuidarla bien, ayúdanos, Señor, a protegerla para que crezca y dé un fruto bueno, agradable, de provecho para nuestras propias vidas, pero también para que podamos bendecir a otros, para que podamos edificar a otros, para que podamos ser, como veíamos ayer, esa herramienta en tus manos, con un mensaje sencillo pero poderoso. El mensaje, oh Dios, que dice que si tú lo has hecho en mí, también lo puede hacer en otro, lo puede hacer en ti. Y te damos gracias, no solamente queremos ser oidores de tu palabra, sino también hacedores de ella en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén y amén. Mirad, ayer, si recordamos, Ezequiel 37, ya lo vamos a recordar para siempre, ¿sí o no? Ezequiel 37, ¿qué es lo que dice? Es el pasaje del valle de los huesos secos. Ahora veíamos que este hombre, él arrancó algo. Recordemos que estaba él viviendo, era el hombre de Dios, era el profeta, era la voz de Dios para ese tiempo, para ese momento, para esa generación. Y era un tiempo, era un momento, era una generación de cautiverio, de esclavitud. Lo mejor del pueblo había sido llevado esclavo, cautivo hacia Babilonia. La ciudad, todo Israel, pero concretamente Jerusalén, había quedado devastada, destruida, conquistada, las murallas derribadas, las puertas quemadas. Y ahí Dios levanta a este hombre para traer una palabra de ánimo y traer una palabra de exhortación, una palabra de fe y una palabra de esperanza. Ahora, lo que este hombre en medio de ese momento, él tiene que tomar una decisión. O me quedo quieto o sigo avanzando en aquellas cosas que creemos, o en aquellas cosas que Dios ha revelado y en aquellas cosas que Dios nos ha prometido. Y estaba viviendo un tiempo crucial en el que ellos tenían que dejar lo que había quedado atrás para extenderse a un futuro en medio y a pesar de las circunstancias que estaban viviendo. Y entonces veíamos que él se mueve número uno porque la mano de Dios vino sobre él, ¿sí o no? Amén. Por lo tanto, yo creo que eso tuvo que traer un consuelo y un ánimo tremendo, que a pesar de todo lo que Israel había hecho y que lo que estaban viviendo no era el fruto de un castigo arbitrario, caprichoso de parte de Dios, sino que era la consecuencia y el fruto, el resultado de la rebelión, de la maldad, de la fornicación y de la idolatría, ese adulterio espiritual que el pueblo y la casa de Israel había cometido. Y creo que en el momento en que el profeta Ezequiel sabe, ve, percibe, siente que a pesar de toda la rebeldía de la casa de Israel, la mano de Dios sigue estando sobre él y sigue estando sobre ellos, yo creo que eso trajo muchísimo consuelo. Y es algo que a nosotros nos debe consolar y nos debe afirmar
que la mano de Dios sigue estando sobre nuestras vidas. ¿Cuántos decimos amén? La mano de Dios no es como la mano del hombre que a veces se extiende para ayudarte, pero después se retrae y te deja caer, te falla. La mano de Dios es fiel y verdadera, que nos va a sostener. Y aun cuando nos hayamos caído, la mano de Dios nos levantará, nos recogerá y nos levantará. Y este hombre comenzó a caminar y a andar porque la mano de Dios estaba sobre él. Y el Espíritu Santo lo estaba guiando, lo lleva a ese valle de huesos secos, y veíamos que no fue para reírse de él, no fue para gastarle una broma, no fue para burlarse de él. Y Dios tal vez nos va a llevar a esos imposibles, a esas circunstancias que tal vez nos han estado incomodando, aprisionando, condenando, han sido robadores, nos han estado robando el gozo, la paz. Y Dios nos va a llevar a esos valles de huesos secos, nos va a llevar frente a esas montañas o frente a esos Goliaths, no para reírse de nosotros, no para avergonzarnos, no para humillarnos, no para gastarnos una broma, sino para que Él pueda manifestar su gloria a través de la fe que nosotros depositamos en Él. ¿Cuántos decimos amén? Así que Dios lleva a ese hombre para primeramente tratar en su vida y tratar en su corazón concretamente o específicamente, de manera muy particular, en la fe. Y Dios lleva a Ezequiel a ese valle de huesos secos para infundir fe, para tratar en su vida. Y veíamos que todo gran mover de Dios y todo gran avivamiento de Dios comienza con la fe sencilla de una vida, de un corazón y de una persona que le cree al Señor. ¿Cuántos decimos amén? Por eso nos da esperanza para todos. Nos da esperanza para todos para decir, Señor, si yo hoy te puedo creer, creo entonces, o eso puede ser la plataforma para que las cosas cambien, para que tú puedas intervenir, para que tú puedas hacer un milagro, para que tú puedas manifestar y derramar de nuevo tu poder de una manera gloriosa. Así que lo primero que Dios va a hacer en nosotros, si vamos a dejar las cosas que quedan atrás, las cosas del pasado, y si vamos a extendernos a lo que está por delante, necesitamos creerle al Señor. Cuando no le creemos al Señor, y terminábamos así el mensaje de ayer, incluso en el tiempo de la oración, decíamos que un pueblo que no le cree al Señor, un pueblo que no tiene una visión, es un pueblo que ¿qué? Un pueblo sin visión, dice la Escritura, que perece. Un pueblo sin visión muere. Hay unas versiones que dicen perece, muere, hay otras versiones que dicen se desenfrena. Y veíamos que cuando un hombre, una persona, una vida, un corazón, una iglesia cree que no tiene un futuro, esa persona, esa vida, esa iglesia se va a regresar al pasado. Cuando tú y yo creamos que no hay un futuro de parte de Dios para nuestras vidas, lo que vamos a hacer es irnos y regresarnos al pasado. Le ocurrió al pueblo de Israel, ¿recordáis? Cuando el pueblo de Israel caminó y anduvo en el desierto, ellos creían que no había un futuro para ellos, ellos creían que la tierra prometida era una farsa, era un invento, que nunca llegarían, que nunca lo alcanzarían, que había demasiados gigantes, que las ciudades eran demasiado fortificadas, que caminaban por el desierto, que no había comida, y ellos estaban diciendo una y otra vez a Moisés, Jehová nos sacó, a veces lo personalizaban directamente sobre Moisés, tú nos sacaste al desierto para que muramos. Y ellos ¿qué querían? Cuando creían que no tenían un futuro y que no había una tierra prometida delante de ellos, ellos en su corazón constantemente deseaban volver ¿a dónde? A Egipto. Y se olvidaban, lo idealizaron y se olvidaban que Egipto era un lugar de esclavitud, de opresión, de trabajos forzados. Por eso lo primero que Dios va a hacer en nuestras vidas es edificar fe. Cuando creemos al Señor, Dios no contesta, escúchalo bien, Dios no contesta y no se mueve por la necesidad. Dios contesta y se mueve por la fe y la confianza que su pueblo deposita en Él. Si Dios se moviera por necesidad, todo el mundo sería salvo. No habría necesidad, pero no es la necesidad lo que mueve a Dios. Lo que mueve a Dios es la fe y la confianza que las personas depositan en Él. ¿Cristo murió por todos, sí o no? Sí, pero solamente es hasta que esas personas o una persona cree en el Cristo que murió por él, que la muerte de Jesús, el sacrificio de Jesús se hace válido y efectivo para esa persona. Por lo tanto, hasta que no veamos que
que Dios se mueve mediante la fe y que nuestro... Es como decimos, un pianista, ¿a qué se dedica? Pues a tocar el piano, ¿sí o no? Por ejemplo, un electricista se dedica ¿a qué? Pues a arreglar la electricidad. Un futbolista se dedica a jugar el fútbol. Un creyente, ¿a qué se dedica? Pues a creer. Si es nuestro oficio. ¿Me explico? Es nuestro trabajo. Nuestro trabajo y nuestro oficio es creer al Señor. Por eso muchas veces lo que el diablo va a hacer, lo primero que él va a querer hacer es robar la fe que hay en nuestro corazón. Va a querer robar la palabra de Dios porque sabe que la fe viene por la palabra, y va a querer robar también la visión de Dios. Porque las tres cosas, la palabra, la fe y la visión, van ligadas. Si tú robas la palabra, estás robando la fe, y si tú estás robando la fe, estás robando ese futuro y estás robando esa visión. Cuando Satanás, en forma de esta serpiente, se le aparece a Eva en el huerto, ¿qué es lo que hace? Le roba la palabra. Con que Dios ha dicho, ¿sí o no? Con que Dios ha dicho, pone en tela de juicio la palabra, y en ese instante le robó la palabra, como en la parábola del sembrador. Luego, no solamente le roba la palabra, sino que le roba la fe. Dios te ha dicho que vas a morir. No lo creas, no vas a morir. No te preocupes, eso no es verdad. Te está robando la fe. Y después le robó la visión o le robó el destino. No, lo que ocurre es que si tú comes, Dios sabe que te vas a convertirte en Dios. Y Dios los había creado para que fueran sus hijos, para que fueran los administradores del huerto y de esta tierra. Sin embargo, el diablo les cambia esa visión y les da un nuevo propósito, les da un nuevo objetivo, y le dice, no, ahora tu objetivo no es el de ser hijo, tu objetivo no es el de ser un administrador, tu objetivo no es el de ser un siervo, tu objetivo ahora es ser un Dios. Y el diablo les robó la palabra, les robó la fe, les robó la visión. Por eso, si vamos a avanzar, tenemos que creerle al Señor. Pero no creerle en lo que a nosotros nos parezca, sino creerle conforme a lo que Él ha escrito y ha establecido en su palabra. Y cuando leemos la palabra, entonces viene fe a nuestro corazón, y cuando viene fe a nuestro corazón, entonces empezamos a actuar, porque la fe y la obediencia van de la mano. ¿Te ha pasado alguna vez que estás en un autobús, que estás en algún sitio esperando, en alguna oficina, y de repente ves a una persona que está tal vez sentada frente a ti o está cerca de ti, y sientes en tu corazón que le tienes que predicar, que esa persona tal vez está pasando un mal momento, que tal vez se va a suicidar? En tu corazón tienes una carga de decir, Fernando, levántate, ve y háblale a esa persona. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Sientes hacer algo, orar por alguien, llamarle a alguien, darle una palabra de parte de Dios, hacer algo? Y en ese instante tienes la palabra y tienes la fe, pero como no obedezcas, ¿de acuerdo? Y como no des un paso adelante y no lo hagas rápido, ¿qué es lo que suele ocurrir? Que luego ya lo empezamos a razonar. ¿Y si no es de Dios? ¿Y si me lo estoy inventando yo? ¿Y si me lo estoy imaginando? Y ahí el diablo ya empieza a hurgar en nuestra mente y en nuestros pensamientos, y nos empieza a robar la palabra, nos empieza a robar la fe, nos da una visión. Y si voy y me acerco y me insulta, y si se enoja, o si creo un problema, y ya toda la visión que Dios nos había dado, que esa persona le iba a conocer y que iba a recibir al Señor, el diablo nos cambia toda la visión y todo el futuro, porque nos robó la fe, y nos robó la fe porque nos robó la palabra. Y luego ya nos volvemos muy evangélicos, ¿sí o no? Luego ya nos decimos, nos justificamos, pero nos justificamos bien, como Dios manda. Y entonces cuando decimos, bueno, si es de Dios, que se levante y me pregunte. Si es de Dios, que se levante ella, que se levante él. Si es de Dios, entonces que se levante y venga y me lo diga a mí. Y entonces ya nos justificamos, y como esa persona no se levantó, entonces dijimos, bueno, no era de Dios, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Algún pecador como yo? Que levante las manos. ¿Te ha ocurrido? ¿Lo has hecho? Bueno, pues ese de mi club. Ya bienvenidos, ¿vale? Al club rockero. Ahora, terminábamos viendo algo que es ese mensaje de fe. Sencillo, pero poderoso. Cuando le creemos al Señor, empezamos a ver cosas de Dios. Nazaret, ¿recordáis? No le creyó a Jesús su propio pueblo, el pueblo natal. ¿Por qué? Porque no pudieron ver la divinidad detrás de la humanidad de Cristo. Solamente veían al hijo del carpintero.
Veían al Hijo del Hombre, pero no veían al Hijo de Dios. Veían al Hijo de José, pero no veían al Hijo del Altísimo, del Elión, o no veían al Hijo del Adonai, del Señor de señores. Entonces no pudieron rasgar la humanidad, se quedaron en lo carnal, en el Hijo de María, en el Hijo de José, en el Hijo del Hombre, pero no pudieron ver al Hijo de Dios. Y como la gente no creyó, porque no vio a Dios y no creyó en Dios y no creyó la palabra que Cristo le estaba anunciando, no tuvieron fe, ¿de acuerdo? Al final nos dice la Escritura que ¿qué ocurrió? Que Dios no pudo moverse y que muchos milagros no ocurrieron, no por falta o por escasez o carencia del poder de Dios, simplemente por una profunda y abundante incredulidad de las personas, por una falta de fe. ¿Por qué no vemos a Dios obrar en nuestras vidas? Porque no estamos cumpliendo nuestro oficio. ¿Igual es nuestro oficio? El creyente, ¿qué es lo que hace? Ya está, no tenemos nada más que hacer. Solamente tenemos que dedicarnos a creer. Cuando le creemos, vemos a Dios. Y este mensaje de fe es sencillo, pero es poderoso. Porque una vez que le creemos a Dios, vemos a Dios en nuestras vidas. Interviene, actúa, obra milagrosamente, a veces en nosotros, a veces alrededor de nosotros. Y este mensaje, te digo, es de fe y es un mensaje sencillo pero poderoso para los demás. Porque es ahí, la obra de Dios en nuestras vidas. Lo que nosotros hemos visto de Dios es lo que nosotros ahora podemos anunciar. ¿Recordáis primera de Juan? Juan, cuando está hablando, dice lo que nosotros fuimos testigos. Lo que nosotros vimos acerca del Verbo. Nuestras manos tocaron al Verbo, al Hijo de Dios, a Cristo Jesús. Nuestros ojos lo vieron, nuestros oídos lo escucharon. Es lo que ahora nosotros testificamos. Y ese mensaje es sencillo pero es poderoso. Porque es el mensaje que dice, lo que Dios ha hecho en mí también lo puede hacer en ti. Si tan solo le crees al Señor. Si tan solo confías en Él, de la misma manera que a mí me ha sanado, me ha perdonado, me ha restaurado y me ha liberado, a ti también te puede tocar, alcanzar, perdonar, sanar y liberar. ¿Cuántos decimos amén? Amén? Y esto nos lleva a que es lo que Dios hace en mí, se convierte en la herramienta y en el instrumento que Dios puede usar para bendecir y tocar a otras personas. Por eso en este pasaje de Ezequiel 37, que no lo vamos a repetir porque yo creo que todos lo tenemos en la memoria y lo recordamos. Primeramente Dios le dice, Hijo de hombre, ¿crees que estos huesos vivirán? Y él responde evangélicamente diciendo, no lo sé, tú lo sabes. Profetiza, deja tus palabras, deja tus ideas, cambia tu corazón, toma mis palabras y profetiza. Y luego ese foco que si fuera un teatro y esa luz que descendía del cielo y que lo alumbraba a él, de repente ese haz de luz da un giro y cambia y hace ¡boom! Y se centra en lo que sería, por ejemplo, en este caso, todos vosotros, la congregación. Y ahora ya la atención ya no está sobre un individuo. Ahora la atención está sobre un valle, concretamente sobre todos los huesos secos. Ahora la atención y el foco está sobre todos esos cuerpos y esos huesos, ¿de acuerdo? Y ahora, entonces, dice, ahora dile a estos hombres, a estos cuerpos, profetiza que vivan, profetiza que se unan hueso con hueso, que haya ligamentos, que empiece a haber carne alrededor y que la carne cubra los huesos y luego que haya una piel. Ahora, la enseñanza es la siguiente. ¿Cuántos sabemos y cuántos entendemos que lo que Dios hace en mí no acaba en mí? Lo que Dios hace en mí no acaba en mí. Lo que Dios hace en mí, de acuerdo, se extiende a los demás. Por eso el principio con el que quiero iniciar es muy sencillo y es el que le da sentido a todo este mensaje. Una fe verdadera siempre resulta en una edificación de la iglesia y del cuerpo de Cristo, de la casa y de la familia de Dios. Cuando realmente creemos en el Señor, si vamos a avanzar, no solamente tenemos que reconciliarnos con Dios mediante la fe. Si vamos a avanzar, debemos tener una buena relación los unos con los otros. Como iglesia tenemos que avanzar, como iglesia tenemos que unirnos. Si tú y yo vamos a avanzar, necesitamos estar, repito, no solamente reconciliados con Dios,
sino mantener una sana y buena relación los unos con los otros. ¿Cuántos sabemos que Dios nos enseñó, o en este caso Cristo nos enseñó a orar? Al grado que los discípulos le dicen, Maestro, enséñanos a orar. Los discípulos no le preguntan, enséñanos a preparar un mensaje, enséñanos a hacer un mapeo espiritual para cómo guerrear y pelear en oración. Le dicen, enséñanos a orar. Ahora, Cristo, Él tuvo una vida de oración. Y Cristo proyectó esa vida de oración sobre sus discípulos, al grado que los discípulos le preguntan, y dinos, enséñanos. Al punto que te quiero llegar es que te lo dejo de desafío, de reto, de tarea, ¿de acuerdo? De curiosidad si quieres, míralo. Pero siempre que Jesús habló de la oración, es decir, de nuestra comunión con Dios, de nuestro diálogo con Dios, siempre lo conectó al trato y a la relación que tenemos con los demás. Porque amar a Dios significa amar a las almas. Porque amar a Dios significa amar al prójimo. Porque amar a Dios, como Cristo le dijo a Pedro, ¿me amas? Entonces, ¿qué? Apacienta estas ovejas, cuida de estos corderos. Y por ejemplo, en Mateo 6, en el Padre Nuestro, Cristo dice, cuando ores, ora de esta manera: Padre, perdona mis pecados, mis deudas, como yo también, ¿qué? Perdono a otros. Es decir, en la misma proporción en la que yo estoy perdonando a otros, Señor, perdóname a mí. Cristo lo dijo de una manera más explícita. Si tú no eres capaz de perdonar a tu hermano, no pienses que Dios te va a perdonar, ¿sí o no? El apóstol Pablo lo dijo a los corintios, cuando en las celebraciones, en los ágapes, lo que eran las santas cenas, ¿recordáis lo que ocurría por allí? Era un desorden, era un despropósito. Algunos dicen, Pablo denuncia que algunos en las santas cenas, ¿vale?, en la que estaban celebrando la muerte y la resurrección de Cristo, el nuevo pacto, incluso el regreso y la venida del Señor, dice que algunos se quedaban sin comer y pasaban hambre. Y en la misma iglesia, celebrando la Santa Cena, que era una cena, ¿de acuerdo?, unos no comían nada y pasaban hambre, mientras otros que comían, y comían mucho. Es más, algunos bebían y bebían tanto vino que se emborrachaban y terminaban ebrios. Y el apóstol Pablo dice, y por esta causa, porque no están discerniendo bien el cuerpo del Señor, y empieza a haber problemas los unos con los otros, que la iglesia en Corinto se caracterizaba por ese problema, dice, es por las divisiones que hay y todas estas cosas, dice, es por eso que algunos están enfermos y otros, ¿recordáis?, están muertos, es decir, duermen, es decir, están muertos. Cristo dice, oye, cuando vayas al altar a presentar tu ofrenda, si te acuerdas que tienes algo contra alguien o alguien tiene algo contra ti, ¿qué? Deja tu ofrenda ahí, pon la pausa, ¿vale? Déjala ahí en stand-by, déjala un momento ahí, ve y arréglate con esa persona. Cristo dice, cualquier cosa que vosotros pidiereis en oración de común acuerdo, y está hablando de las personas alrededor, de los hermanos en la fe, de la iglesia. Dice, cuando pidas algo, pero en acuerdo, dice, te será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y la palabra acuerdo en griego es symphoneo. De ahí obtenemos la palabra sinfonía. Cuando hay una reunión de oración y hay un mismo propósito y hay unidad verdadera, aquello es el Señor. Cuando el Señor es el centro, aquello es como una sinfonía, es una orquesta sinfónica y el sonido es agradable para el Señor. Pero cuando no hay unidad y cada uno va a su bola, aquello es una jaula de grillos, ¿sí o no? Que cada uno está orando por sus intereses, por sus motivaciones, por sus necesidades. ¿Cuántos habéis ido? A mí, como me ha tocado todo este asunto de acompañar a mis hijos en el conservatorio, ¿cuántos habéis ido a algún concierto?
y habéis tenido la oportunidad de llegar unos minutitos antes, cuando está toda la orquesta sinfónica, está toda la banda, ¿vale? Están todos los instrumentos, pero están calentando y están ensayando. ¿Habéis visto cómo suena eso? Sí. Suena fatal, ¿sí o no? La tuba por allí, el trombón igual, las percusiones, los violines, ¿vale? Parece que están matando a un gato, nada personal, ¿de acuerdo? Las flautas, parece, ahora me meto con Nano. Entonces las flautas parece que están totalmente, es un desastre. Y tú dices, ¿algo bueno puede salir de este grupo de gente y de estos músicos? Ahora, esos mismos músicos que cuando cada uno está ensayando porque está centrado en su propio instrumento, en su propia vida, pero no le importan los instrumentos ni los músicos que están alrededor, ni la partitura que han de tocar, eso es un desastre. Ahora, a mí me impresiona en el momento en el que sale el director de orquesta, en el momento que sale el director de orquesta, todos los músicos se detienen, paran, se quedan serios, se ponen en pie, ¿de acuerdo? Reciben al director, y cuando todos los músicos ven que el director ya está subido en la plataforma y con la batuta en la mano, y cuando el director empieza a mover las batutas y el director empieza a orquestar, ¿de acuerdo? Empieza a dirigir la banda, de repente, y cada uno toca lo que debe tocar en unidad y en armonía, y en acuerdo con el resto, porque hay una partitura, porque hay una unidad, porque hay una visión y hay un propósito común, es increíble lo bien que suena, ¿sí o no? Algo así es lo que Jesús estaba intentando explicar. A veces dice, las reuniones de oración en la iglesia suena como esos tiempos de ensayo en el que cada instrumento está afinando y está centrado en sí mismo. Pero cuando somos capaces de ir más allá de nosotros, y somos capaces de vivir en comunidad, de darle importancia a la iglesia, de empezar a pensar en los hermanos, de tener una visión común, de mantener buenas relaciones, mantener, de acuerdo, quitar la rencilla, los pleitos, los resentimientos, la falta de perdón, la indiferencia, la apatía los unos con los otros. Dice, cuando somos capaces de dejar todas esas cosas atrás, entonces nos podemos extender a un futuro glorioso en el que Cristo es el centro y nosotros vamos a sonar como una sinfonía en los cielos que al Señor le va a agradar, y una sinfonía aquí en la tierra que va a atraer a mucha gente a los pies de Cristo. ¿Cuántos decimos amén? Ahora, es por eso que en este pasaje creo sinceramente que lo primero que Dios trata en el corazón de este profeta es tu fe. Ezequiel, ¿cómo está tu fe delante de mí? Pero lo segundo que trata es cómo está tu amor, tu preocupación por aquellos hermanos que tal vez están tirados en el suelo, que están secos, que están necesitados. Y lo vuelvo a decir, muchas veces no vamos a experimentar un mover de Dios y no vamos a avanzar simplemente porque la relación con mi hermano o mi hermana en la fe no está bien. ¿Qué es lo que le dijo Pedro a los esposos? Trata bien, ¿a quién? A tu esposa, como vaso más frágil. ¿Para qué? Para que no seas preocupado. Para que tus oraciones no sean, ¿qué? Estorbadas. Y muchas veces la oración del esposo no sube delante del cielo y es estorbada simplemente, no porque no esté orando con fe, y no porque Dios no esté oyendo, sino simplemente porque él, el marido, no está tratando adecuadamente a su esposa. Y muchas veces no sentimos el perdón de Dios, ni el consuelo, ni el refrigerio de parte de Dios en nuestras vidas, simplemente porque nosotros estamos albergando rencillas, amarguras y falta de perdón contra un hermano o una hermana en la fe. Y muchas veces no estamos viendo la bendición y la gloria de Dios porque no está viendo esa unidad. Hace tiempo un pastor se acercó y me dijo, Fernando, dice, ¿qué clave me podrías dar para que en la iglesia en la que estamos pastoreando pudiéramos experimentar un avivamiento? Y entonces yo creo que él se imaginaba que le iba a decir, bueno, pues mira, junta a los hermanos, llámalos al ayuno, a la oración, le vas a dar 7 vueltas a la ciudad y después vais a hacer, no sé lo que él tendría en mente, una cadena tal vez de ayuno, de oración, de 40 días. Pero yo fue sencillo, ¿quieres ver
el Espíritu de Dios moverse, derramarse en medio de tu congregación y que haya un avivamiento y que mucha gente pueda venir a los pies del Señor, como decía, y Dios añadía a los que habían de ser salvos. Digo, trabaja en la unidad en la iglesia. Trabaja en la unidad. Avanza en la unidad. Empieza a promover a través de la palabra, de la enseñanza. Empieza a promover a través de la consejería. Empieza a proveer de espacios en los que se pueda convivir. Empieza a sanar las relaciones. Empieza a confrontar las relaciones que estén mal. Trabaja la unidad. Y cuando tú trabajes de manera activa la unidad, créelo que el Espíritu de Dios se va a derramar. Salmo 133, lo conocemos, ¿sí o no? ¿Cuál es? Yo oí aménes, ¿eh? ¿Cuál es? Salmo 133, si lo sabéis. No sabéis que lo sabéis, pero lo sabéis. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en... Cuando los hermanos habitan juntos en armonía, en unidad, en sinfonía, en acuerdo, dice, allí, dice, es como el buen óleo. El óleo, sabemos, el aceite, símbolo del Espíritu Santo, empieza a caer sobre la cabeza, se extiende sobre el cuerpo, y allí el Señor, allí Jehová envía dos cosas: bendición y vida eterna. Bendición para los de la casa, vida eterna para aquellos que todavía no conocen al Señor. Por lo tanto, toda fe verdadera se traduce en una edificación y bendición verdadera para el cuerpo. Nadie puede decir que ama a Dios, pero que odia a su cuerpo. Díselo a tu esposa, a ver qué te dice. Te amo, pero no me gusta tu cuerpo. ¿Sí o no? Esposas, yo se lo digo a mi mexicana, se lo digo, vamos, y estoy viviendo con el gato en el jardín una buena temporada. Nadie puede decirle, ¿de acuerdo? Es que yo amo a Cristo, pero odio su cuerpo. Eso no se lo puede decir a nadie, eso es una grosería. Es que yo no sé si tú has visto a alguien de estos hermanos que van así por la calle, ¿de acuerdo? Van así, y tú los ves raros, pero se dicen creyentes, pero van así. Y cuando dicen, ¿y qué llevas ahí? Le quitas, ¿cómo se llama? Le quitas, por ejemplo, el trapo y te encuentras la cabeza. Imagínate encontrarte la cabeza de una mujer ahí y dices, no, es que de mi esposa solo amo la cabeza, el cuerpo no me gusta, por lo tanto le he cortado la cabeza, el cuerpo lo he dejado ahí en la casa, ya lleva 2 semanas o 3, pero solo con la cabeza. Esos cristianos que dicen, yo solo me quedo con Cristo, el cuerpo, la iglesia no me interesa. ¿Me explico? ¿Lo captan? Esos hermanos que dicen, no, yo con Cristo, pero la iglesia yo no me congrego, yo no asisto, yo no me sujeto, a mí que yo no quiero rendir cuentas a nadie, yo no quiero bendecir a nadie, yo no quiero ayudar a nadie, yo no quiero recibir ayuda de nadie, yo no necesito a nadie. Pues son estos hermanitos que van tan contentos por la calle, pero que cuando tú lo miras desde fuera dices, uy, esto huele muy mal, esto es muy raro. Se quedan con la cabeza que es Cristo, pero el cuerpo que es la iglesia la desechan. Por eso yo decía antes, la pregunta no es ¿por qué me tengo que congregar? La pregunta es ¿por qué alguien que ha nacido de nuevo no querría congregarse ni juntarse con aquellos por los cuales Cristo murió y dio su vida en la cruz? Contéstame eso. Esa es la pregunta que hay que contestar. Si tú realmente has nacido de nuevo, ¿por qué no quieres congregarte con aquellos por los cuales Cristo dio su vida y murió en la cruz? Por lo tanto, una fe verdadera se traduce en edificación del cuerpo, en bendición para los hermanos. No podemos decir que amamos a Cristo a la cabeza, pero que odiamos o desechamos a la iglesia. Nadie puede, por supuesto, Dios quiere salvarte personalmente, por supuesto que la salvación es personal, pero el crecimiento y el desarrollo de esa salvación no es privada, sino es pública y congregacional. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Ese es el diseño. Dios te salva de una manera personal, sí, pero inmediatamente nos introduce ¿en dónde? En un cuerpo. 1 Corintios 12:13, por un espíritu fuisteis, ¿qué? Bautizados. Es decir, la palabra bautizar significa sumergir, introducir en algo. Dice, por el Espíritu Santo fuimos bautizados, fuimos sumergidos, ¿dónde? En un cuerpo, es decir, en la iglesia, en la casa de Dios.
El hecho de decir yo soy hijo de Dios, automáticamente, lo quiera o no lo quiera yo reconocer, implica que me convierte en hermanos de otros. Al yo decir que soy hijo de Dios, inmediatamente me obliga. No es un accesorio, no es algo alternativo, ¿de acuerdo? No es opcional. Si yo digo que soy hijo, eso inmediatamente me obliga a reconocer que tengo hermanos y hermanas en la fe. Y al decir que amo a mi padre, tengo que decir que amo a mis hermanos. Y al decir que reconozco a mi padre, tengo que decir que reconozco a mis hermanos. Y al honrar a mi padre, tengo que reconocer y tengo que honrar también a mis hermanos. Y a bendecir a mi padre, tengo que bendecir a mis hermanos. Porque cuando yo me vaya al cielo, no solamente voy a ver a mi padre, sino voy a ver a todos sus hijos, que son mis hermanos. Por eso no avanzamos y no crecemos, porque no hay unidad. Podemos tener una reunión, pero eso no significa que haya comunión. Podemos estar reunidos, pero no necesariamente unidos. Y lo que Dios busca no es reunión, busca comunión. Lo que Dios busca no es que estemos reunidos, sino que realmente estemos unidos. Por eso, si tú quieres crecer espiritualmente, ama tu iglesia local. Ama a la iglesia de Cristo, vive, da tu vida por ella. Pelea por ella, honra a tus pastores, honra a los que te presiden, honra a aquellos que te están sirviendo, honra a tus hermanos, honra a tus hermanas en la fe, da tu vida por ellos. Y si alguien dice, ¿es que acaso yo soy un guardián de mi hermano? Que por cierto fue una pregunta de Dios, ¿a quién? A Caín. ¿Y Caín fue el que mató a quién? A Abel. Y después de que lo ha matado, cuando Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Él se hace el tonto. Y toma por tonto también a Dios, diciéndole, ¿acaso soy yo el guardián, el guardador de mi hermano? Pues sí, cabezón, sí. No tú. Ni tú. ¿Vale? ¿Acaso soy yo el guardián? ¡Claro que somos! ¡Claro que somos los guardianes y los guardadores de nuestros hermanos! ¿Cuántos decimos amén? Porque el primer pecado, el primer objetivo del diablo, te lo he dicho, es desconectarte de Dios. Por eso te va a robar en la fe. No crees. ¿Cómo te llamas? Emanuel. Uy, Dios con nosotros, es un buen nombre, ¿eh? Manuel, el diablo va a decir, no creas, porque en el momento que él ponga esa semillita de incredulidad y te robe la fe, te desconecta de Dios. ¿Tienes un móvil? Bien. ¿Qué le pasa a tu móvil cuando se le acaba la batería y no lo puedes conectar a la luz? Pues que lo tienes, pero que no te sirve de nada, ¿sí o no? Lo tienes, pero no lo tienes. Lo primero que el diablo va a querer es desconectarnos de Dios, romper nuestra relación con Dios, robarnos y privarnos de nuestra comunión personal con Dios. Y eso lo logra por medio de la fe. El segundo pecado, lo segundo que va a intentar el diablo, es que si no ha logrado desconectarte de Dios y quitar y robarte tu fe, lo que va a intentar en segundo lugar es desconectarte de la gente de Dios, del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, de tus hermanos, ¿sí o no? El primer pecado registrado en la Escritura, ¿a quién separó? En este caso separó al hombre, ¿de quién? De Dios. Ese es el primer pecado registrado. Ahora, la pregunta, el primer pecado registrado en la Biblia fuera del Edén, ¿a quién separó? A dos hermanos. El primer pecado en el huerto separó al hombre de Dios. El segundo pecado, bueno, que es el primer pecado fuera del Edén, ¿vale? ¿A quién separó? Ese es el objetivo del diablo, separarte de Dios, separarte de tus hermanos. Ahí va a apuntar con toda su artillería. Si él logra separarte de Dios, no vas a avanzar ni de broma. Vas a estancar toda tu vida por incrédulo. Pero si logras separarte de tu iglesia y separarte de tus hermanos, de la misma manera, te vas a quedar estancado y no vamos a avanzar ni de broma. Ni de broma. Esa es la estrategia. Por lo tanto, nosotros, espirituales, ¿sí o no? La iglesia de Cristo espiritual, ¿sí o no? Nosotros, que discernimos las cosas espiritualmente, vamos a apuntar en la dirección opuesta. Hacia donde yo voy a apuntar en esta etapa de mi vida para dejar lo que queda atrás y extenderme a lo futuro, número 1 es creerle al Señor. Y número 2 es amar a mi iglesia.
amar a mis hermanos, trabajar en mi relación que tengo con Dios en primer lugar, y número 2, trabajar en la relación que tengo con mis hermanos en la fe. Si yo trabajo esas dos relaciones, me va a ir bien. Si trabajamos esas dos relaciones, ¿de acuerdo?, nos va a ir bien como iglesia. Y si trabajamos estas dos relaciones, a nuestro país, a nuestra amada España, le va a ir bien. Y creo que van a venir tiempos de visitación para nuestro país, los cuales tanto deseamos y anhelamos, ¿sí o no? Amén. Por lo tanto, nadie puede decir que ama a Dios, pero que ignora, que ningunea a la esposa y a la novia de Cristo, o a la novia de Dios. Nadie puede decir que es un verdadero hombre o mujer de Dios. ¿Recuerdas cuando Dios le dice a Ezequiel, quiero que profetices? ¿Recuerdas? Quiero que hables, pero habla bien. Profetiza conforme a mi palabra, a mis deseos. Vida, esperanza, salvación, redención, restitución, restauración, libertad del cautiverio. Ese es un hombre de Dios verdadero. Habla bien. De ahí sale la palabra bendice. ¿Sí o no? Bendecir. Bien decir. Elogiar. De hecho, la palabra bendición en griego es eulogio. Ahora, los falsos profetas son aquellos que, aunque dicen que creen en Dios, siempre están sembrando cizaña en la iglesia. Eso es un falso profeta. Eso es un falso maestro, es un falso hermano. Siempre están sembrando cizaña. Yo no sé si has conocido a alguien de ese tipo. Se dice creyente, puede asistir, pero después de haber hablado contigo, te ha dejado la cabeza y te la ha llenado de su basura. ¿Sí o no? Nos hemos convertido en su basurero particular. ¿Soy yo el único que le pasa en Ciudad Real? ¿Solo pasa en Ciudad Real? ¿Aquí en Cantabria no? Se dicen, vienen a la iglesia. Es como Pablo diría, o Juan diría, están en nosotros o en medio de nosotros, pero no son de nosotros. Están en medio nuestro, aparentemente son cristianos, tienen la jerga, pero te das cuenta que no están edificando la casa, no están edificando el cuerpo, simplemente están maldiciendo, metiendo cizaña, metiendo problemas, suspicacias. Como te digo, te llaman y te dejan la cabeza así, te han hablado mal de todo el mundo. De todo el mundo. Eso sí, hermano, te lo digo para que estemos orando. Yo lo hacía así. Te lo digo para que oremos. Frasecitas como, es que me han dicho en la iglesia, pero ¿quién te ha dicho en la iglesia? No te lo puedo decir porque entonces digo, mira, si no me lo dices eres un sinvergüenza. No me voy a enfadar, perdona. Pero esas frasecitas es que la gente dice, es que fulanito tal, es que no sé qué, y lo único que van creando son suspicacias. Te han hablado mal de todo el mundo. Nosotros tuvimos casos así, de repente vivimos una etapa en la iglesia donde vimos familias, y no te exagero, eran entre 10 u 11 familias que de la nada se empezaron a pelear, familias que ya llevaban mucho tiempo en la iglesia, estables, familias no problemáticas. De repente empezamos a detectar, Lilian y yo, como pastores, junto con los ancianos, que familias empezaron a pelear, y había pleitos, y eso se traduce en la iglesia, ¿sí o no? Se traduce en una reunión, ¿de acuerdo? Allí, en este tipo de reunión, todo está muerto, no se mueve nada, hay tensión. Y empezamos a hablar con una familia, con otra familia, y al final vimos un denominador común. Era una mujer que llevaba 6 meses, 9 meses en la iglesia, y en todas esas conversaciones estaba esta mujer presente. Y era una mujer que era capaz de coger un poquito de acá y lanzarlo para allá, y luego un poquito para allá y lanzarlo. Cogía medias verdades. Sabemos que una verdad a medias es una mentira completa, ¿sí o no? Cogían medias verdades y al final la tuvimos que llamar y la tuvimos que confrontar. Y ella al principio se puso súper violenta y súper agresiva, justificándose, peleando. Ahora cuando vio que nosotros no íbamos a dar nuestro brazo a torcer,
que había pruebas contundentes, que estaba el testimonio de todas estas familias, que su mal había sido expuesto. De repente cambió la táctica de la intimidación, pasó a ver si me podía, ¿cómo sería?, seducir, o a ver si me podía convencer a través de las lágrimas. Ese tipo de personas que de repente son súper violentas, pero y no consiguen lo suyo y luego siempre terminan llorando, para ver si con la pena te logran, sí, convencer. Yo recuerdo esta mujer, cuando deja toda su agresividad, me mira, se lanza al cuello llorando, me abraza y me dice: Fernando, ayúdame, ayúdame. Y yo digo: hija del diablo, o sea, de verdad, le empujo así. Digo: ¿qué te ayudo? Ni que arrepiéntete. ¿Qué parte no entiendes de arrepiéntete? Y cuando la descubrimos, o ella, mejor dicho, se vio descubierta, volvió otra vez con la agresividad. Ahora, yo tengo fama en Ciudad Real de que he hecho a mucha gente de la iglesia. Perdonadme, pero no es verdad. Bueno, a ver, desde mi perspectiva, esto es lo que yo hago. Yo no echo a mucha gente de la iglesia, simplemente no la dejo entrar. Que no es lo mismo, ¿eh? Yo no echo a la gente de la iglesia, simplemente no la dejo entrar. Digo: hermano, bueno, hermano entre comillas, primo, si tú vas a seguir con esta actitud y tú vas a seguir haciendo esto y esto, que después de 1, 2, 3, 4, 5 testigos con todas estas evidencias estás dañando a la iglesia, nosotros, estamos llamados a guardar, a ser guardianes de la iglesia, a dar la vida si es necesario por la iglesia, como Cristo la dio por la iglesia, a pelear por mis hermanos y por mis hermanas, por la novia de Cristo. Y después de que decimos a todas estas personas, y hacemos todo un protocolo que es muy correcto, muy bíblico, pero si al final de ese proceso la persona dice: no quiero dejar mi pecado, no quiero dejar mi rencilla, no quiero dejar mi fornicación, no quiero dejar mi adulterio, no quiero dejar mi engaño, no quiero dejar mi pecado, entonces nosotros le decimos: mira, en esa actitud no puedes venir a la iglesia, no puedes tener comunión con nosotros. El día que te arrepientas y el día que quieras buscar al Señor y vayas a respetar al cuerpo de Cristo, esas puertas están abiertas. ¿Cuántos entendemos lo que estoy diciendo? Y no soy yo el que he hecho a la persona, es su pecado. El pecado de esa persona, la que no le permite entrar en la iglesia. Por eso, nadie, ¿de acuerdo?, que dice que es creyente, nadie que dice que es un siervo de Dios, o un hombre de Dios, o una mujer de Dios, profetiza y dice que profetiza, no pueden estar maldiciendo. Y ese tipo de personas no solamente son piedra de tropiezo para ellas mismas, sino que desgraciadamente son piedra de tropiezo para las personas que están a su alrededor. Y, como Pablo diría, no que no saludemos, no estoy hablando del incrédulo. Pablo dice: no, al incrédulo, por favor, hablarle, amarle. Estoy hablando de aquellos que se dicen cristianos, que están tocando la iglesia, el cuerpo de Cristo, y ahí nosotros, es como un papá. ¿Cuántos somos padres aquí? Que tú ves a tu hijo y ves que una serie de personas, matones, están golpeando a tu hijo. Tú no llegas a decir: por favor, te voy a pedir que no golpees así a mi hijo. Tú no llegas: por favor. Bueno, no sé si soy yo el único que no llego así, pero yo me meto ahí, ¿de acuerdo? Y yo saco el ventilador y que Dios reparta suertes y vemos cómo termina aquello. Pero yo doy mi vida. Yo no voy a permitir ni voy a tolerar. Pongo un ejemplo extremo, absurdo, para que entendamos lo que quiero ilustrar. Pero cuando yo veo a mi hija o a mi hijo que alguien lo está agrediendo, abusando, yo no lo voy a tolerar. No lo voy a permitir. Y me da igual si el abusón, el matón o quien sea se ofende y no se arrepiente. ¿Me explico? Y en ese sentido debemos tener mucho cuidado para poder dejar atrás rencillas. Lo estoy poniendo en estos términos porque es más grave de lo que parece a veces. Da igual si yo me peleo con un hermano, da igual si no le hablo o no le hablo, no da igual. Porque si tú y yo dejamos de hablar a un hermano, probablemente nuestras palabras con las que hablamos a Dios sean estorbadas. ¿Me explico? Por lo tanto, busquemos, como diría el apóstol Pablo, estar en paz con todos, en la medida de lo posible estar en paz con todos, ¿de acuerdo?
Por lo tanto, no es algo tan ligero. Cuidado con estos falsos maestros. Cuidado con darle lugar. Cuidado con nuestras propias vidas, ¿de acuerdo? Porque una fe verdadera va a edificar aquello por lo cual el Señor murió. Ahora, como te decía, la salvación, por supuesto que es personal, lo entendemos, pero Dios lo ha diseñado para que el crecimiento de esa salvación sea en medio de un cuerpo. ¿Por qué Dios lo ha hecho así? Porque es ahí, en familia, donde tú puedes crecer. Tú creces, otros te ayudan a crecer y tú ayudas a otros a crecer, ¿sí o no? Amén. Tú eres bendecido por otros, pero tú bendices a otros. Es ahí donde te pueden corregir, es ahí donde te pueden llamar a la atención, es ahí donde puedes servir, ¿de acuerdo? Y déjame que pensemos por un momento en esto. Cuando yo digo, o cuando la Escritura dice, por favor, dice, no dejéis de congregar, o no dejéis la congregación como algunos tienen por costumbre. Fíjate que en esta visión del valle de huesos secos, lo que Dios quiere hacer es unir. ¿Te das cuenta? Hueso con hueso. Lo que Dios quiere hacer es poner ligamentos. Quiere poner carne sobre esos huesos y luego una piel. Eso está hablando de unidad. Eso está hablando de cobertura. Eso está hablando de protección. El enemigo, te he dicho, te va a querer desconectar de Dios y te va a querer desconectar de tus hermanos en la fe. Y el enemigo siempre va a ir por aquellos que están solos. Si hemos visto documentales, sabemos que el león, el depredador, sea un lobo, ¿a por quién va a ir? ¿Va a ir a por los bebés? ¿Va a ir a por los enfermos? ¿O va a ir por aquellos que se han aislado, sí o no? Entonces, el que se está aislado, el que se aísla, ¿de acuerdo? O el que permite que haya un veneno de la amargura, de la falta de perdón, nos convertimos en presa, en objetivo prioritario para el enemigo. Ahora, cuando dice la Escritura en Hebreos, dice, no dejéis de congregaros. No dejéis la congregación. La palabra en griego es episinagoge, literalmente significa congregación, ¿vale? El hecho de, la acción de congregarse, como alguno tiene por costumbre. Ahora, cuando Dios dice, reúnete, congrégate, te hago una pregunta. ¿La congregación qué es? ¿Es una necesidad que tenemos? ¿O acaso es un mandamiento que tenemos? ¿O es un derecho que yo tengo en Cristo para congregarme? ¿O es un privilegio? ¿Qué es? ¿Es una necesidad? ¿Es un mandamiento? ¿Es un privilegio o es un derecho? ¿Qué es? ¿Cuántos dicen que es una necesidad? Levantar la mano. Bueno, ¿ningún necesitado? Bueno, bien. ¿Cuántos dicen que es un mandamiento? Bien. ¿Cuántos dicen que es un privilegio? ¿Cuántos dicen que es un derecho? Son las cuatro cosas. No son realidades excluyentes, son realidades complementarias. Y fijaros, congregarse, número uno, es un derecho. Cuando tú naces en Cristo, Él te adopta, te da el derecho, te da la potestad ¿de qué? De ser hijo de Dios. Pero fíjate, el derecho, si no se ejerce, se pierde. Es decir, te da el derecho, pero no te pone la pistola en la cabeza y no te obliga. ¿Me explico? Nosotros como ciudadanos, ahora han sido las elecciones municipales, regionales, ¿de acuerdo? Y hace poquito fueron las nacionales. ¿Tenemos el derecho a votar? Sí, y damos gracias. Hay países, naciones, estados que no otorgan ese derecho a sus ciudadanos. ¿Nosotros tenemos el derecho a votar, sí o no? Sí. Ahora, ¿estamos obligados a votar? No. Hay lugares, hay naciones que sí que se está obligado a votar. Ahora, un derecho, si no se ejerce, se pierde. No te van a poner la pistola, como decía, en la cabeza. Ahora, Dios, al ser su hijo, te ha dado el derecho para congregarte. Pero si nosotros no lo ejercemos y no actuamos responsablemente, entonces, ¿qué ocurre? Lo perdemos. Y ahí perdemos muchas bendiciones. Ahí se nos quedaron ya muchas bendiciones por el camino, ¿sí o no? ¿Lo comprendemos? Es como el que no fue a votar y luego salió el presidente que no quería. Pues se tiene que aguantar, ¿sí o no? Haber ido a votar. Y por lo menos podrás decir,
El presidente no es el que yo quería, pero por lo menos voté. Fui responsable. Entonces tenemos que congregarnos. Es como el chiste, este es muy viejo, yo sé que lo sabéis. Del hombre que no quiere ir a la iglesia, se lo saben, ¿no? Que está hablando en la mañana. Sí, es muy viejo. Yo creo que sí se lo saben. Si se lo saben, hagan como que no se lo sabían y ríanse al final, ¿vale? Entonces, pero este señor que le está diciendo a la esposa, no quiero ir a la iglesia, que sí viejo, que sí marido, que sí esposo, que tienes que ir a la iglesia, que tienes que ir a la iglesia, que no quiero ir a la iglesia, que allí nadie me hace caso. Allí nadie me respeta, que allí no, que aquí nadie me quiere, que sí tienes que ir a la iglesia, la mujer le decía al marido, y el marido le decía, a ver, dame 3 razones de por qué tengo que ir a la iglesia. Y la mujer lo mira y dice, número 1, porque es domingo. Número 2, porque eres cristiano. Y número 3, porque eres el pastor. Yo te lo sabía, no era, es muy viejo, es muy viejo. Ahora, si no ejercemos ese derecho, lo perdemos. Y entonces perdemos muchas bendiciones. Por lo tanto, tenemos que actuar responsablemente, tenemos que ser responsables y congregarnos fielmente. Yo se lo digo, es un caballo de batalla, es un área de batalla que yo hablo mucho en mi iglesia porque siempre la iglesia pierde. Es que está el partido de no sé qué, perdió la iglesia y no vinieron a la reunión. Es que viene la visita de no sé qué, no sé cuánta, el domingo, perdió la iglesia, no vinieron a la reunión. Es que está no sé qué, la comida de bla bla bla, y perdió la iglesia, y al final la iglesia siempre pierde, pero escuchad, los que perdemos somos, a la larga, lo que no entendemos es que los que perdemos somos nosotros, ¿de acuerdo? Y tenemos que ser responsables para organizarnos, para seguir avanzando en las cosas. No solamente es un derecho, es una necesidad, ¿sí o no? El derecho implica responsabilidad, sí. La necesidad implica, di conmigo, humildad. Hay gente que dice, no, yo no necesito al pastor, hoy yo me voy a quedar, hoy voy a predicar con lo de Hillsong. Se quedan el domingo en su casa, le meten allí al YouTube, en el ordenador, en la computadora, y tienen al predicador de esto y lo otro, y dejan de congregarse por una falta de humildad. Es una necesidad, ¿eh? Yo cuando ha habido un espacio de tiempo en el que no me he congregado, yo creía que yo estaba bien, pero cuando he vuelto a la iglesia he dicho, lo que había perdido. ¿Sí o no? ¿Te ha pasado a ti? Es decir, ¿cómo necesitaba yo todo esto? Y cuando es una necesidad que implica esa humildad, cuando estamos en que yo no necesito, yo puedo solo, cuidado. Mandamiento, es un mandamiento, punto. Hay que obedecer. El mandamiento demanda, requiere obediencia. Y por otro lado, privilegio. Es un privilegio. Es parte de la gracia de Dios. Y si es un privilegio, eso creo que debería provocar en nuestra vida gozo y alegría, ¿sí o no? Venir cada día, cada reunión, cada domingo, con gozo y con alegría, sabiendo que es un privilegio de parte del Señor, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué es tan importante la iglesia? Déjame resumirte mi experiencia, ¿vale? La vida de una iglesia no es perfecta. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Todos estamos en un proceso de construcción. Debemos asumir esa realidad. Número 2, pero amo la iglesia, aunque no sea perfecta, porque es la que me vio nacer muchas veces. Y aunque no fuera esta iglesia local, fue otra iglesia local de otro lugar, es la iglesia de Cristo la que me vio nacer, en la que encontré una familia, ¿sí o no? Es la que me ayudó y me sigue ayudando a crecer en el conocimiento de Dios. Es por la que Cristo murió, ¿de acuerdo? Y dio su vida por la cruz. Es el lugar en el que el yo muere para empezar a vivir el nosotros. En la iglesia he aprendido de las relaciones en cuanto al amar y ser amado, crecer y hacer crecer, dar y recibir, ayudar y ser ayudado. En la iglesia hemos encontrado ayuda, consuelo, protección. Muchas veces es en la iglesia en la que encontramos la esposa, ¿sí o no? El esposo. En la que crecen también nuestros hijos. Encontramos amigos, amistades, gente amada. Es la iglesia la que es luz y la que es sal. No soy yo individualmente, es la iglesia la que es luz y sal. La esperanza para este mundo.
Amo la iglesia porque es la iglesia, la esposa de Cristo, la que está anhelando su venida y la que se unirá a Cristo en esas bodas del Cordero. Amo la iglesia porque cuando Dios mira desde el cielo, su deleite y su alegría está sobre ella. Por eso anhelamos y amamos la iglesia. Si te puedes poner de pie, si eres tan amable. Si vamos a dejar las cosas del pasado, tenemos que dejar toda disensión. ¿Amén? Amén. Toda división, toda raíz de amargura, toda falta de perdón, toda mala relación, cualquier cosa que me separe de Dios, yo la desecho. De igual manera desecho cualquier cosa que me separe de mis hermanos y hermanas en la fe. Yo a eso digo un amén. ¿Cuántos se unen a eso? En esta tarde es cuando tenemos que entender que no solamente mi comunión con Dios mediante la fe me hace avanzar, sino es mi comunión con los hermanos los que me van a hacer avanzar. ¿Habéis oído el dicho, si quieres ir rápido, ve solo? Pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Yo quiero llegar lejos en la vida. Si quiero ir rápido, voy a ir a mi bola, me va a dar igual quien esté a mi alrededor, yo a lo mío. Pero sé que al kilómetro me voy a cansar. Pero ya no me interesa ir rápido, me interesa ir lejos. Y para ir lejos tenemos que ir acompañados. Rodéate de gente. Escoge bien tus compañeros de viaje. ¿De acuerdo? Todos somos miembros de un mismo cuerpo. Todos tenemos un propósito. Todos podemos crecer a los demás. Amén. Creo que tenemos un grandísimo reto. Porque todos, de una u otra medida, hemos sido dañados por gente que forma parte de nuestra familia. Eso simplemente significa que realmente los amamos y realmente son importantes para nosotros. Porque alguien al que yo no amo y alguien que no es importante para mí, me puede decir y hacer que la verdad no me afecta. ¿Me explico? Pero es tal vez mis amigos, mis familiares, mi esposa, mis hijos, mis hermanos, cuando hacen algo contra mí que realmente me afecta. Eso simplemente significa que son importantes para mí y que los amo. Por lo tanto, el amor cubrirá multitud de pecados y de faltas. Y hoy es tiempo para dejar rencillas, divisiones, disensiones atrás y extendernos al futuro juntos que Dios tiene para nosotros, como iglesia, como familia, como persona. Te va a ir bien personalmente, te va a ir bien congregacionalmente. Y este es el día para juntos avanzar en esa sinfonía, en ese acuerdo, juntos, puestos los ojos en el Señor, avanzar juntos en los planes y en los propósitos que Dios tiene para nosotros. Yo lo he entendido. No voy a permitir que nada ni nadie me aparte del Señor. De la misma manera he entendido que no voy a permitir que nada ni nadie me aparte de mis hermanos en la fe. Los voy a amar. Y en la misma medida que amo al Señor, voy a intentar amar también a mis hermanos y a mis hermanas en la fe. Trabajamos eso, vamos a poder extendernos. Vamos a poder seguir. ¿Cuántas veces yo me he perdido de un buen tiempo de alabanza porque en lugar de estar con mis manos elevadas y mirando al cielo, estaba así, mirando al hermano diciendo, mira lo que me hizo, y mira, aquí está, y míralo cómo alaba, seguro que por dentro es un falso, es un hipócrita, y en lugar de estar, ¿soy yo el único que le pasa? No, ¿verdad? Y en lugar de estar nuestros ojos, nuestro corazón puestos en el Señor, lo que estamos es tiempo para dejar esas cosas, porque ¿cuántas veces he perdido un buen tiempo de alabanza? Un buen tiempo de comunión con otros. ¿Cuántas veces me he peleado con mi esposa, con mis hijos, por causa de un pleito ajeno, sí o no? Y de una discusión ajena.
¿Sí? ¿O soy yo aquí el único bicho raro con verde y con antenitas que viene del espacio? Todos, ¿vale? Nos pasa. Es tiempo de dejar todas esas cosas atrás. Hacer un pacto con el Señor. En cuanto a nuestra relación con Él. Un pacto de fe. Y hacer un pacto con la Iglesia en cuanto a nuestra relación con ella. Un pacto de amor. Te estoy hablando de fe. Te estoy hablando de amor. Porque amar a Dios es amar a las almas. Es amar al prójimo. Fíjate, un mensaje sencillo pero poderoso. Un mensaje de fe y un mensaje de amor. Sencillo pero poderoso. Sencillo pero transformador. Amén. Creo en el Señor y amo a mi iglesia. Y estoy orgulloso de mi iglesia. De mi gente, de mi pastor, de mis pastores, de mis líderes, de mis hermanos. ¿De acuerdo? Y yo voy a ser el ejemplo que ellos necesitan. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos en esta tarde. Empieza a orar, vamos a tener un tiempo de intimidad y comunión con Dios. Padre, gracias, Señor. Gracias. Estamos dejando cosas atrás. Estamos dejando incredulidad atrás para avanzar. Estamos dejando rencillas. Estamos dejando amarguras. Estamos dejando disensiones, pleitos, falta de perdón. No esperes a que alguien te pida perdón para perdonar. Perdónalo ahora, en el nombre de Jesús, y acaba con eso. No esperes que alguien te pida perdón. Simplemente lo perdonas y se acabó. Y cuando lo veas le das el mejor abrazo con la mejor sonrisa. ¡Punto! Créelo, que eso va a provocar arrepentimiento también en la otra persona. Dice la Escritura que es la bondad de Dios lo que provoca arrepentimiento en nuestras vidas. Cuando vemos a Dios que es tan bueno, entonces le decimos, Señor, eso nos derrite, eso nos derriba, nos desarma. En el nombre de Jesús estamos dejando cosas atrás. Hemos dejado la incredulidad. Hemos dejado la falta de fe atrás para extendernos a lo que Dios tiene para nosotros. Ahora estamos dejando disensiones, pleitos, amarguras, falta de perdón. Estamos dejando todo eso atrás. Murmuraciones. El pueblo de Israel no entró a la tierra prometida por el pecado de murmuración. Constantemente el pueblo estuvo murmurando contra Dios. Estuvo murmurando contra Moisés. Estuvo murmurando contra los espías. Estuvo murmurando contra toda la figura de autoridad. Y por la murmuración no pudieron entrar. Y hoy desechamos, dejamos atrás la murmuración, la crítica, el coquilleo, los chismes, la cizaña, las disensiones, la división. Lo dejamos todo eso atrás porque quiero ser libre. No quiero cadenas en mi vida. Quiero ser libre para poder correr. ¿Cuántos decimos amén? Y en el nombre de Jesús, allí donde estás, empieza a cortar cadenas de división. Córtalas en el nombre de Jesús. Empieza a cortar las cadenas que te atan de disensión, de pleito, de celos, de envidia. Empieza a romper y empieza a cortar esas cadenas que tú quieres correr. Si yo sé que tú quieres correr, Dios sabe que tú quieres correr. Tú sabes que quieres correr, pero no puedes. Y no puedes muchas veces porque hay una cadena de amargura, de pleito. Tienes algo contra alguien que no te deja avanzar. Hoy en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu de Dios y el poder de la palabra de Dios, rompemos con esas cadenas y ataduras que nos impiden caminar y avanzar hacia adelante y tomar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Señor, yo perdono a todos aquellos que me han ofendido. Allí donde estás, di, Señor, yo perdono a todos aquellos que me han ofendido, Señor. Yo libero perdón, los perdono, no se los tengo en cuenta. Dejo todo el juicio en tus manos, dejo toda venganza, toda retribución en tus manos. No me quiero vengar, no estoy maquinando. Si tú has estado maquinando en las noches pensando y dices, mira lo que me ha hecho, mira, cuando lo vea le voy a decir, cuando yo le voy a hacer esto, y has estado maquinando, arrepiéntete de todo eso, quita toda maquinación, libérate de todo eso, y di allí donde estás, dile, Señor, yo perdono a todos aquellos que me han ofendido. Los libero, los dejo en tus manos, Señor. Tuyo es el juicio, descanso, Señor. Recibo ahora ese gozo del perdón, vamos. Recibo ahora el gozo, la alegría del perdón, de perdonar, la alegría de la liberación, la alegría de aquel que sale de la cárcel. Tal vez fue tu papá, tal vez fue tu mamá, tal vez fue tu hermano, tu hermana, tu familia.
familiar, tu hermano en la fe, tu hermano en Cristo, alguien de la iglesia, cualquier cosa. Ahora libera y perdona y recibe el gozo de aquel que sale de la cárcel a libertad en el nombre de Jesús. Y allí donde estás, número 2, no solamente gente nos ha ofendido a nosotros, nosotros también hemos ofendido a otros, ¿sí o no? Nosotros hemos ofendido. Ahora toma la decisión, no ahora, porque tal vez va a ser muy obvio. No lo publiques en Instagram, ni en Facebook, ni en Snapchat, ni en Twitter, pero hazlo de una manera personal, privada, delante de Dios, y también con ese hermano y ve, o hermana y ve, en un momento a solas. No tiene que ser público, nadie te tiene que ver ni aplaudir, pero si tú sabes que has ofendido a alguien, no termines este retiro sin buscarlo para pedirle perdón. En el nombre de Jesús, toma esta decisión ahora. Yo iré, me levantaré y pediré perdón, como el hijo pródigo que dijo: yo me levantaré, volveré a la casa de mi padre, porque he pecado contra Dios, contra el cielo y también contra él, contra la casa de mi padre. Y toma la decisión de pedir perdón, porque todas esas cosas quedarán atrás en este retiro. La incredulidad le diremos bye bye, adiós, adiós, nos despediremos de ella, la dejaremos atrás, la abandonaremos, nos divorciaremos de la incredulidad, pero también a la rencilla, al pleito, a la disensión, a la división, a la cizaña, a la murmuración, a la crítica, también nos despediremos y le diremos bye bye. Es tiempo, un tiempo de fe y un tiempo de amor nuevo. Es tiempo para caminar y para tomar y extendernos y avanzar hacia el frente y tomar aquello que Dios ha puesto y está delante y lo ha puesto y lo ha establecido en el futuro para nuestras vidas. Yo quiero que allí donde estás, por favor, cierra tus ojos, no te distraigas, pero visualiza tú abandonando la incredulidad, despidiéndote de ella, tú saliendo en un tren, en un barco, la incredulidad quedándose en la estación, en el puerto, y tú diciéndole bye bye, adiós, incredulidad, nunca más te dejo atrás. La incredulidad no me robará el futuro, lo que Dios tiene para mi vida. Número 2, vete, mírate a ti mismo, visualízate mirándote y despidiéndote de la rencilla, del rencor, de la amargura, de la división. No más me vas a atar, no más me vas a impedir que corra y que camine, no lo voy a permitir. Yo perdono a aquellos que me han ofendido y yo me levanto para pedir perdón también, en el nombre de Jesús. Porque tan importante es creerte a ti, oh Dios, como amar a tu iglesia, a tu pueblo. Padre, Señor, trae un manto de amor, Señor, de fe y de amor, Señor. Trae un manto de fe y amor sobre nuestras vidas en esta tarde. Podemos terminar levantando nuestras manos a los cielos y pidiéndole a Él. Únete a esta oración diciendo: Señor, derrama un manto de fe sobre mi vida. Derrama un manto de amor fraternal sobre mi vida, Señor. Que mi corazón rebose de fe y mi corazón rebose de amor. Fe para contigo, Dios, amor para con mis hermanos. Señor, es un mensaje sencillo pero poderoso, transformador, revolucionario, que abre las puertas de los cielos y también abre las puertas aquí en la tierra. Abre las puertas de los cielos y hace que tu bendición y tu salvación se derrame. Señor, pon fe, Señor, en cada uno de estos jóvenes. Pon fe, Señor, y derrama también un amor genuino por la iglesia. Que ellas puedan amar, Señor, esta generación de jóvenes, de jovencitas, puedan amar la iglesia, entender que es mucho más que un recreo, que un lugar para jugar, que puedan entender que es su casa, su refugio, su familia, que puedan entender que es un lugar donde ellas van a poder crecer y servir. Señor, que ellas puedan entender que es un lugar donde ellas van a poner sus talentos, sus dones al servicio, un lugar de proyección, una plataforma, Señor, incluso para llevarla a las naciones, Señor, para llevarla a lugares y a sitios, Señor, donde nunca ellas habían imaginado, Señor. Señor,
protégelas, Señor, y pon ahora en ellas un amor genuino por la iglesia. Hazlas defensoras, leonas que defienden la iglesia. Sobre estos jóvenes, Señor, derrama y pon el corazón de un Josué, de un Daniel, de un David, Señor. Levanta, Señor, y pon un amor genuino, Señor, en estos niños por la iglesia, para servir y venir a la iglesia, no solamente para asistir. Señor, hazlos referentes. Levanta, Señor, de estos jóvenes, Señor, chicos y chicas, Señor, los futuros líderes, pastores, Señor, empresarios allá donde tú los llames, Señor, en el nombre de Dios. Pero ahora, Dios, pon un amor genuino, Señor, en estos jóvenes, en esta generación, Señor, y pon un amor sobre los adultos. Que ahora vamos con los adultos, Señor, pon un amor genuino por la iglesia, Señor. Pon un amor genuino por esta iglesia. Pon un amor sincero, genuino por esta iglesia, Señor. Un amor sin fingimiento, un amor sin falsedad, un amor que no es hipócrita, un amor que no es falso. Pon un amor genuino, Dios. Pon y derrama ahora, al grado que nuestro corazón estalle, que nuestro corazón explote, Señor. Por un amor sincero, un amor que protege, un amor que lucha, un amor que pelea por la iglesia, por los pastores, por los líderes, por los hermanos, por las hermanas de la fe, Señor. Hazme un guerrero, hazme un defensor, hazme un guardián de mi iglesia, Señor. De mi iglesia Cristo vive, Señor. Hazme, Señor. Hazme un defensor. Oh Dios, derrama un amor, oh Dios genuino. Raba mamandere de corra barabacete de beca. Y rabarrende de sete de beca, Padre. Derrama, Señor, un amor. Señor, que donde antes participaba en dividir, que ya no participa en el nombre de Jesús. Que donde antes callaba, ya no calla. Que donde antes guardaba silencio, ya no guarde silencio, sino que me levante para proteger a la iglesia. Que me levante para proteger a mis pastores, a mis líderes, a mis hermanos y a mis hermanas de la fe. Que no guarde silencio, que no participe. Que sea una herramienta de bendición. Amén. Tenemos que salir de este lugar diciendo: yo voy a bendecir a esta iglesia. Voy a cuidar, escúchalo bien, voy a cuidar lo que hablo, vamos a cuidar lo que sale de nuestra boca, vamos a cuidar lo que oímos. Y a veces tenemos que cerrar el oído y decir: no te permitiré que digas esto ni hables. A veces tenemos que cuidar lo que hablamos. Nos va a hacer mucho bien en nuestra vida espiritual. Nos va a hacer mucho bien en nuestra comunión con Dios. Nos va a hacer mucho bien a la iglesia. Y todo surge de un amor sincero, genuino. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Pablo dice en Romanos 12 que vuestro amor sea sin fingimiento. Quiere decir que no sea hipócrita. Es anupocritos en griego. Quiere decir que no sea falso, que no sea de una careta, sino que sea sincero y genuino. Y quiero terminar llevándolo incluso a un lugar más práctico, que puedas pensar en cómo vas a demostrar tu amor a la iglesia. ¿Cómo vas a demostrar tu amor a tus hermanos y a tus hermanas en la fe? ¿Cómo vamos a demostrar nuestro amor? Y en esta semana vamos a tener oportunidades para invitar a alguien a comer, ¿sí o no? Oportunidades para llamar a alguien. Hoy hace tiempo que no quedamos tú y yo para hablar. Vamos a tener una oportunidad de llamar a ese hermano, esa hermana en la fe, para invitarlo a tomar café, a pasar un tiempo juntos. Oportunidades para servir en la iglesia, para involucrarme, decir: pastores, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿En qué se necesita? ¿Cómo puedo servir?
¿Cómo puedo involucrarme? Lo que Dios espera de nosotros es que protejamos la unidad de nuestra iglesia. Lo que Dios espera es que compartamos la responsabilidad de la gran comisión y prediquemos el Evangelio. Lo que Dios espera es que sirvamos en algún ministerio, descubriendo los dones y talentos y ejercitándolos, según Dios nos los ha dado. Lo que Dios espera es que apoyemos el testimonio de la iglesia con nuestra santidad, con nuestra asistencia, con nuestra integridad y con nuestra generosidad también. Que no seamos miserables ni siquiera a la hora de dar, sino que apoyemos el testimonio de la iglesia, primeramente estando, asistiendo, luego viviendo una vida piadosa, dando un buen testimonio. Yo tengo hermanos que dicen que son hermanos, que no son ni hermanos, que no han nacido de nuevo, que no son creyentes, pero de repente dicen, yo soy de la iglesia de la Roca, y yo digo, ni digas que eres de la iglesia, porque vives como un hijo del diablo, ¿de acuerdo? Ni te identificas con nosotros porque manchas nuestro nombre. Apoyamos la iglesia a través de una vida piadosa, ¿sí o no? De buen testimonio. Y también ofrendando, dando con generosidad a los proyectos que Dios pone delante de nosotros. Amén. Un mensaje sencillo pero poderoso. Un mensaje de fe y un mensaje de amor. Si tú dices, es que no sé qué hacer con mi vida, pues muy sencillo, créele al Señor y ama a tu iglesia. Si hacemos eso nos va a ir bien.